El PFAC desencadenante es Eso ahorita, justo eso voy a explicar ahorita. Eso justo ahorita quiero explicarles. Sí, ¿Cómo? porque, por ejemplo, esto del desencadenante de la precipitación, 20%, 25, 25, 30, ¿cómo lo definen? Porque en realidad las precipitaciones, para poder definir el impacto en una zona, yo necesito una data histórica mínima de 20 años. Claro, Y eso es tengo que ponderar eso para determinar realmente esto, ¿no? Porque no puedo coger la de un año, o la de 2 años, o la de evento del niño, porque eso sería irresponsable para poder determinar un valor. claro. Aquí en su cuadro han considerado, por decir, el análisis se inicia comparando la fila con respecto a la columna. Bueno, acá nos da más detalles. Supongo que en el estudio de repente sí está detallado. Eso les voy a proporcionar, ¿no? Para que ustedes puedan tenerlo como una referencia. Pero como le digo, esto lo hace el especialista. El especialista es el que ha hecho toda la caracterización. Y cuando hace la caracterización es la acumulación de toda la información que puede haber recopilado. Así ¿No? es. Ajá. Ya. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Puedo pasar al siguiente? Sí. ¿Al siguiente lista? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, a ver, ya tenemos el valor del factor condicionante, ¿correcto? Entonces, ahorita con la precipitación, como no tenemos para hacer ninguna ponderación, entonces ya tenemos el valor del factor desencadenante. Desencadenante. ¿Correcto? Ya tenemos esos dos valores. ¿Estamos? ¿Es correcto hasta ahí? Sí. Perfecto. Tenemos dos shapes. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace el evaluador? El evaluador dice, mírenme, el peligro se va a desencadenar por factores del terreno, porque hay mucha pendiente por el tema de la geomorfología o por el tema de la geología. Entonces aquí le tenemos que dar un peso, ¿correcto? Entonces acá le dice, le vamos a dar un peso a este valor del factor condicionante. Entonces el evaluador puede decir, oye, ¿sabes qué? También al desencadenante, a la precipitación, se le da un peso, ¿no? En este caso, solamente tenemos la precipitación, no hay otro parámetro para evaluar. Correcto. Algunos dicen, mira, por el tema de las lluvias, es que se ha desencadenado todo este peligro. Ah, ya, entonces aquí le dan un 80% a este factor, y acá dice, bueno, por el terreno, todo, está estable, todo eso, aquí le damos, ¿no? Hay otros que dicen, no, por el tema de la pendiente, la corteza terrestre, lo demás, mira, aquí es un 60% y por la lluvia, bueno, un 40%. La suma de estos dos darnos un 100%, ¿ya? Entonces, esto es criterio del evaluador. El evaluador es el que coloca los pesos, ¿está bien? En este caso, para nuestro ejercicio, él apuesta 50% por el terreno y 50% por la precipitación, ¿correcto? Esos valores vamos a poner ahora a cada shape, ¿está bien? El 50% a cada uno. O sea, dice, 50% ha sido por el tema del terreno, de la geología, geomorfología pendiente, y otro 50% ha sido por el tema de las lluvias. Entonces, sumado a esto, se ha desencadenado todo este peligro. Bien, vamos a ArcGIS. Voy a compartir mi pantalla. Correcto, entonces, el peso del factor desencadenante, ¿cuánto le puso? Le puso 50%. Entonces, aquí vamos a poner 50%, 0.5. ¿Correcto? Ahora, al factor condicionante también tenemos que darle un peso, ¿ya? Entonces vamos a ir a tabla de atributos y aquí también le da un peso. Vamos a poner acá, adicionar campo, y vamos a poner peso del factor condicionante, ¿no? Peso del factor condicionante. Tipo de dato doble, ¿ok? Igual, ¿no? 0.5. 0.5, ¿correcto? 50%. Bien. Ahora, entre factor condicionante, y este debería ser el factor desencadenante, ¿qué se obtiene entre estos dos? ¿Qué se obtiene? ¿Se El recuerda? peligro. No, se obtiene la susceptibilidad. La susceptibilidad. ¿Ya? Recién estamos en la susceptibilidad. Entonces vamos a intersectar esas dos capas.
Seleccionamos Profesor, precipitación. Dime. ¿puede poner la tablita de precipitación cómo quedaba y el factor condicionante? Para ver Acá. cómo... El blog de notas que estaba explicando. No, en el GIS, cómo queda la tablita de precipitación y la tabla de Ah, ya, factor. ya. Ok. Ya. Consulta. Dime. Para definir la susceptibilidad, no solamente son esas dos variables, se ve también la recurrencia del evento Ah, y la eso, magnitud, porque sin eso no puedo decir si es susceptible o no susceptible. eso recién vamos a entrar, a esa parte recién vamos a llegar. Esos son parámetros de evaluación. Claro, pero para poder definir la susceptibilidad yo necesito saber el periodo de recurrencia. Como un ¿Ya? elemento, como una variable más, porque Mira, eso a también ver, es un determinante. en el manual de evaluación de riesgo, eso explica de que esos parámetros son lo que usted está mencionando sobre el periodo de retorno, intensidad, frecuencia, magnitud. Todos esos están considerados como parámetros de evaluación, que sirven para determinar el peligro, no la susceptibilidad, sino el peligro. Que eso lo vamos a ver ya casi, ahorita después de esto empezamos a ver esos temas ya. No, está bien, pero a mí yo trabajo 30 años y toda la vida para la susceptibilidad hemos considerado esos parámetros. Ajá. Porque eso Pero te ahora, dice la incidencia de que va a ocurrir, la magnitud, a dónde puede afectar, y por eso es susceptible una población. ¿No? ajá. No es Sí. solamente porque las lluvias pueden ser espaciadas, pueden venir de 30 años, 40 años, y ahí todavía no te da la susceptibilidad, la recurrencia te va a decir la probabilidad de que eso se dé. Así es. Mire, como le estaba mencionando, esos factores que usted menciona, ahora ya están considerados como parámetros de evaluación, pero ya ese es para determinar ya, no la susceptibilidad, sino determinar el peligro ya. Que lo vamos a ver después de esto, después de este ejercicio lo vemos eso. Ya, entonces, para responder la pregunta, ¿cómo quedaban la precipitación y cómo quedaba el condicionante? En este caso, esta sería la susceptibilidad ya, ¿no? Estos son sus pesos. No hay ninguna ponderación, por eso es que se ha puesto directo la precipitación, que llegaría a ser el desencadenante, y este sería su peso, y este es el valor del factor condicionante, y este es el peso del factor condicionante. 50-50 que habíamos quedado, cual les había explicado, perdón, en el blog de notas, 50% en cada uno, y estos son sus pesos de cada uno, o bueno, sus valores. Ok, gracias. Perfecto, entonces ahora vamos a continuar, hacemos la intersección entre precipitación, que sería la susceptibilidad, el desencadenante, condicionante y el desencadenante. ¿Correcto? Entonces aquí vamos a ponerle un nombre y le vamos a poner, esto es la susceptibilidad, ¿ya? Susceptibilidad. Obtenemos la susceptibilidad. Profesor, una consulta. Bien. En el check de precipitación tenemos la anomalía en porcentajes, después el parámetro de descripción y el factor desencadenante. De estos dos últimos campos, ¿no se hace una ponderación, una multiplicación entre esos dos y luego se intersecta? ¿O solamente...? Recién lo vamos a hacer. Ok. A ver. Aquí, otra vez. Vamos al blog de notas. A ver. Nosotros hemos obtenido el valor del factor condicionante a partir de estos tres parámetros. ¿Está bien? Correcto, sí. Correcto. El valor del factor desencadenante no hemos hecho ninguna de estas tres. ¿Por qué? Porque solamente está la precipitación única. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, el mismo valor del descriptor pasa directo como valor del factor desencadenante. ¿Está bien? No, yo pregunto, esos dos valores, el valor del factor desencadenante por 50, ¿no debería crearse un campo dentro de cada shape? Sí, eso hemos hecho. Ahorita termino de explicarte eso. ¿Correcto? Entonces, aquí a cada uno de ellos les dan un peso. 50%, allá este es acá 50%, no es 50. Este es el 50% y acá le dan el 50%. ¿Correcto? Entonces,
Esto vamos a adicionar un campo más, el peso para el factor desencadenante y un peso para el factor condicionante. Eso es lo que he puesto en el GIS. Vamos a ver acá ahora. ¿Dónde está? Aquí. Claro, el Chase solamente se visualiza los dos campos, o sea, no está la multiplicación de ambos. Todavía no hemos hecho porque eso lo vamos a hacer para la susceptibilidad. Ahorita terminamos. Es lo mismo que hemos hecho hace un momento para el factor condicionante, ¿recuerdas? Claro, Ya, sí, sí, por eso lo estoy diciendo. ya entonces estos Solo dos. faltaría multiplicarlo, pues, ¿no? Ajá, ya, esos dos, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a hacer la intersección y una vez que hemos obtenido la intersección, multiplicamos esto con esto y sumamos. ¿Perfecto? Pero y si fuera, digamos, algo más interesante, de repente en cada Chase ya multiplicarlo nada más y luego intersectarlo. Claro, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Sí, ¿no? O sea, Sí. llevar una lógica más concurrente, no sé, se me... Claro, o sea, este es un criterio. Entonces, al Ah, final, ya. el producto es el mismo, pues. Sí. Sí, sí, claro, ya, ya. Ok, ok. Y entonces aquí vamos a darle un nombre. Le vamos a poner susceptibilidad. Susceptibilidad. Correcto. Y le damos bien, ok. Listo. Entonces ya tengo la susceptibilidad. Ahora voy a hallar el valor de la susceptibilidad. Voy a adicionar un campo. Y voy a denominarle valor susceptibilidad. Uy. Valor de la susceptibilidad tipo doble. Ok. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? A ver. Multiplicamos. Acá está. A ver, aquí teníamos el peso del factor, este es la susceptibilidad, esto por el descriptor, por el peso, más el valor por el peso. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Estamos ahí? ¿Se entiende? El peso del descriptor llega a ser el valor de la susceptibilidad. Y ahí tenemos el peso del factor desencadenante, que es el 50%, más el valor del factor condicionante por el peso del factor condicionante. Obtenemos la susceptibilidad, ya tenemos el valor de la susceptibilidad, ¿correcto? Entonces aquí vamos a entrar al bloque de notas para seguir la secuencia. Entonces aquí esta suma obtenemos, aquí vamos a obtener el valor de la susceptibilidad, ¿correcto? Muy bien. Vamos a entrar a la diapositiva. Y esto es lo que hemos obtenido, ¿no? El valor de la susceptibilidad. El peso del factor condicionante por el peso, el valor del factor condicionante por el peso, más el peso del descriptor por el peso del factor desencadenante. Es lo mismo que hemos hecho. Y ahora ingresa lo que son los parámetros de evaluación. A ver, ¿hasta aquí se entiende o hay cosas por repetir? Sí se entiende. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Ya estamos casi llegando al final del ejercicio. Solamente nos falta parámetros de evaluación para poder obtener el valor de peligro. Bien, ahora vamos a entrar a la pestaña del Excel. Vamos al Excel. Profesor, una consulta. La intersección de la precipitación con el factor desencadenante o el factor condicionante, ¿qué nombre llevaría Susceptibilidad. en general? Sí, es en ¿No general. es susceptibilidad de la precipitación o es susceptibilidad en general? Es susceptibilidad con respecto al estudio que estás realizando. Ya, bueno, como estos dos condicionantes morfológicos, geológicos y pendientes, la precipitación,
no tendría un término, digamos, idóneo para esa susceptibilidad, porque puede tener susceptibilidad de otros parámetros. No sé. Mira, ve, lo que estamos el peligro que nosotros estamos trabajando es deslizamiento rotacional. Entonces sería la susceptibilidad al deslizamiento rotacional. Rotacional, así es. Así sería, susceptibilidad al deslizamiento rotacional. O sea, en sí todo el marco de todo nuestro estudio es deslizamiento rotacional de los centros poblados tal, 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 tal. ¿Correcto? Entonces, lo que tú vas a encontrar adentro, la susceptibilidad, los factores condicionantes, los factores desencadenantes, los parámetros de evaluación, el nivel de peligro, es concerniente a ese deslizamiento rotacional ubicado en el centro poblado tal, o en el distrito tal. O sea, esos son valores, títulos que ya son los estándares, pues, ¿no? O sea, no puede variar eso. ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? Es como tú, todos hacen su tesis y todos tienen objetivos, hipótesis, marco teórico, metodología, pero no lo puede variar, simplemente sigue todo de acuerdo al marco que le han puesto en la parte de adelante, ¿no? En el título. ¿Me dejo entender? Sí, genial. Sí, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Sí, es correcto. Claro, entonces, a ver, el manual de evaluación de riesgo tiene una estructura, y en la estructura indica qué es lo que tú vas obteniendo y cuál es el título que debe tener. Eso está dentro del mismo manual, pueden conseguirlo ahí. ¿Te respondí a tu pregunta o aún así quieres ponerle susceptibilidad a monedas en masa? Sí, está bien, gracias. Perfecto, ya seguimos. Muy bien. Entonces, nosotros ahorita ya estamos aquí, en esta parte, en el GIS. En el Excel es rapidísimo. Y hemos encontrado el valor de la susceptibilidad, ¿ya? Que llegaría a ser aquí. Y ahora vamos a entrar al tema de los parámetros de evaluación. Los parámetros de evaluación, aquí han considerado a ver, vamos a ver esto. Esta creo es. Sí, esta es. Lluvias intensas. Ese es. Bueno, acá su colega ha compartido el servicio de la precipitación. Hay varios, ¿ah? A ver, vamos a ver aquí fuera de esto si hay otras. Acá está, ¿eh? Precipitación normal acumulada, anomalías del niño. Bueno, en este de septiembre a mayo, aquí tenemos las lluvias intensas. Y aquí está la parte gráfica. De aquí se pueden descargar algunas capas que no sé si está, sí, está a nivel nacional esto. Gracias, gracias Waldor. Muy bien, vamos a continuar. Listo. Bueno, vamos a entrar entonces a los parámetros de evaluación. Les estaba mencionando que aquí en el estudio han considerado lo siguiente, ¿no? La magnitud, la intensidad, la frecuencia, periodo de retorno y la duración. Todo esto no tiene shapes, ¿ya? Son datos históricos. Y sin embargo, le hacen, el profesional le da un parámetro, perdón, le da un valor a cada, en este caso a cada uno de estos parámetros, le da un peso, y a cada uno de estos parámetros, le da desarrolla sus descriptores. Aquí tenemos, por decir, para la frecuencia, estos son sus descriptores, aquí están sus pesos, y él selecciona esta parte para lo que es la parte de la frecuencia, y así también hace para la magnitud, para la intensidad
para el periodo de retorno y para la duración. ¿Correcto? Entonces aquí en la parte superior, yo les he puesto aquí una tablita, el cual tenemos que desarrollarlo. Voy a borrar todo esto. ¿Listo? Entonces, primero vamos a rellenar con sus parámetros. ¿Está bien? Sus parámetros. ¿Cuáles son los parámetros para la frecuencia? A ver, parámetro para la frecuencia es 0.145. Entonces voy a poner así, este es igual a 0.145. Para la magnitud va a ser igual 0.461. Para la intensidad va a ser igual 0.270. Profesor, una consulta. Bien. Todos estos parámetros que estamos viendo ahorita es respecto a la lluvia, Claro, a la precipitación. así es. Básicamente a eso, no al deslizamiento por rotación. O sea, No, 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 la no. magnitud del deslizamiento, la intensidad del deslizamiento y cómo esto se va, en qué periodo se va dando, esa no está. Está centrado No, eso está a solamente nivel en de precipitación. está centrado en el parámetro Del de, desencadenante. de la lluvia, Ajá, de la precipitación. sí. Esto es, como le digo, ¿no? Esto ya los especialistas, el profesional traen estos cuadros y lo que nosotros tenemos es eh, interpretarlo y llevarlo a un sistema de información geográfica y decirle, este es el resultado. Ujú. Mostrarlo, ¿no? Porque ellos pueden decir, ah, este es así, este es así, pero nosotros tenemos que mostrarle en el mapa, aquí te salió rojo, aquí te salió anaranjado, aquí te salió verde, aquí te salió amarillo. Claro, porque estos datos sí me sirven para definir por qué la precipitación es una variable desencadenante. En base a todo esto, puedo definir esa ponderación que hemos puesto anteriormente. Claro, que es la parte de la susceptibilidad, sí. Ujú. Ya. Ingeniero, y esto ayudaría a darle un mayor peso al factor de lluvia en vez de las condiciones geológicas. Claro, mira, con esto también, aquí también le vamos a dar otro peso. O sea, aparte que del valor de la susceptibilidad que hemos obtenido, también le vamos a hacer una ponderación con el resultado que vamos a obtener acá. Ujú. ¿Ya? Ok. Vamos a continuar, ¿les parece? Está bien. Ya. ¿Hay alguien que está chateando por acá? Hay que representarlo. ¿Ya? Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a representarlo. Ese es el término. Ya. Periodo. Entonces, el periodo, a ver, tenemos el periodo 0.077. Para no copiar, simplemente seleccionamos, damos igual y ponemos la celda que le corresponde. En duración, va a ser igual a 0.046. ¿Correcto? Ahora vienen los valores descriptores de cada uno de estos parámetros. El descriptor para la frecuencia. Entonces, vamos a abrir la frecuencia, sus descriptores, aquí tenemos los descriptores, y aquí elige entre 30 y 40 días de lluvia. Entonces, ese valor coloca. Entonces, vamos a seleccionar aquí, hacer igual, y seleccionamos todos los que están resaltados con amarillo. Para magnitud, seleccionamos para intensidad, para periodo, ¿correcto? Y para duración, listo. Entonces aquí vamos a tener un resultado 0.107. Eso va a ser la ponderación del parámetro de evaluación. Entonces vamos a abrir el GIS. Voy a
Compartir la pantallita. Aquí está el valor de la susceptibilidad. Y voy a agregar dos campos. Aquí en sus diapositivas les he puesto. Vamos a poner parámetro de evaluación. Dos campos. Disculpe, profesor, no se ve, no se visualiza. Ah. Ya, ahora estábamos aquí. Valor de la susceptibilidad. Hemos obtenido el No valor de se la susceptibilidad. visualiza. ¿Nada? No, solamente se ve el mouse y una pantalla ploma. A ver, Ahora sí. ahora sí. Ya. Aquí está, esto es lo que hemos obtenido, el valor de la susceptibilidad. El parámetro de evaluación es lo que hemos realizado ahorita. ¿Se recuerdan? Cada uno de sus parámetros, los valores que le corresponden a cada uno de estos, y el valor ponderado sale 0.107. ¿Correcto? Entonces, este texto que está acá, frecuencia entre 30 a 40 días de lluvia, mayor al promedio, la magnitud lenta, velocidad media, 16. Después viene la intensidad, después viene el periodo y de ahí viene la duración. Todo este texto vamos a copiarlo y lo vamos a llenar en un campo en el GIS. ¿Está bien? Dentro de la misma capa de susceptibilidad. Y vamos a rellenar el valor ponderado, 0.107. ¿Está bien? Entonces aquí les estoy diciendo, vamos a crear dos campitos, el parámetro de evaluación y el peso del descriptor del parámetro de evaluación. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se ve? ¿Se nota? Hola. Sí. Perfecto. Entonces vamos a abrir el ArcGIS. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Ven mi pantalla? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ahora sí. Ya, muy bien. Entonces aquí vamos a crear dos campos. Parámetro de evaluación, parámetro evaluación, parámetro eval, tipo de dato texto. Y vamos a poner 200 por si acaso de repente nos falte caracteres. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a rellenar acá? ¿Se recuerdan que les dije que vamos a rellenar ese texto que estaba la magnitud, la frecuencia, la magnitud, el periodo, la duración? ¿Sí? Todo eso lo he seleccionado y lo voy a pegar ahí. ¿Ok? Listo. Entonces ya tengo acá el descriptor. Frecuencia entre 30 a 40 días de lluvia. Acá está la magnitud. Tenemos la intensidad, tenemos el periodo y tenemos la duración. ¿Correcto? Ahora vamos a crear otro campito, otro campo más. Vamos a adicionar un campo y lo vamos a denominar peso del descriptor de evaluación. Peso del descriptor del parámetro de evaluación. Tipo de dato doble. Ok. ¿Cuánto valía? ¿Se recuerdan? ¿Cuánto salió el resultado? En el Excel. 0.107. 0.107. Muy bien. Ok. Listo. Entonces ya tengo la susceptibilidad y tengo el parámetro de evaluación. Cada uno con sus respectivos valores. Ahora vamos a ver aquí el Excel. Una vez que he obtenido el valor, tanto de susceptibilidad como de parámetro de evaluación, también le otorgan un peso. O sea, va a haber otra ponderación. Y ese peso que se ha puesto en el PDF, en sus diapositivas, aquí le dice, ¿ve? Para la susceptibilidad le dan un 50% y para los parámetros de evaluación le da otro 50%.
¿correcto? Entonces, vamos a crear vamos a adicionar dos campos, un peso para la susceptibilidad y otro peso para el parámetro de evaluación.